Buenos días. Para mí, una vez más, es un placer formar parte de estas jornadas feministas en RESA. Ya son 11 ediciones y desde la primera, bueno, las organizadoras, o un grupo duro, como digo yo, de las organizadoras, que son Ana y Alicia, las profesoras, a mí me encargaron que en lo que ya se ha convertido en mi pequeña sección, como yo digo, como pasa en los programas de televisión, pues esto igual que una tiene su sección y trae invitadas, pues trajera algunas artistas o creadoras del ámbito de las artes visuales o artes plásticas que entren en diálogo con las artes escénicas y que puedan compartir ideas, abrir horizontes, porque hay que reconocer que muchas veces cada una estamos en nuestro ámbito, en mi caso el de las artes plásticas y visuales, y no conocemos artistas y creadoras que están en otros contextos, pues en la literatura o las artes escénicas. Entonces esto ha supuesto, la verdad que para mí, un lugar de aprendizaje increíble, y cada año, cuando vengo a las jornadas, pues pienso, qué maravilla poder aprender y poder compartir ideas. Y para esta edición, bueno, pues Ana y Alicia me habían comentado que se iba a tratar el tema de la ficción, el tema de la utopía, el tema de la proyección de utopías y de lo que yo llamo tentativas de futuro también, y si podía encontrar o imaginaba algún artista que pudiera abrir esta conversación, ¿no? Porque yo creo que más que definir postulados o marcar de una manera muy clara pareceres en terrenos que son ahora mismo pues tan resbaladizos como estos, ¿no? Sobre todo a mí me parece interesante que es abrir conversaciones, y desde los feminismos pues es lo que se trata de hacer todo el tiempo, más allá de a veces pues de la idea muy concreta o fija que tiene cada una. Y la verdad es que en este caso, tengo que reconocerlo, el nombre me vino así. O sea, es que lo tenía, estaba leyendo el título de las jornadas de este año y dije, Ana Esteve. O sea, Ana Esteve, que la tenemos aquí, y además ha tenido que hacer sus carambolas porque tenía un viaje de Bruselas, llegaba hablándonos con audios, bueno, como siempre, porque si no, no habría esa tensión. Yo siempre llego desde algún avión o vengo de alguna manera un poco precipitada a las jornadas. Es una artista que nació en Alicante, bueno, en un pueblecito, me decías que es de Alicante, pero cerca de Valencia, ¿no? Sí, de Agres. De Agres, y que toda su trayectoria la ha desarrollado precisamente haciendo audiovisual, finalmente, pero también en proyectos, como vamos a ver, en los que el audiovisual, digamos que es una formalización, ¿verdad? Pero en la que hay un contexto de preparación y de hacer el proyecto que va más allá, ¿no? Porque tu formación era una formación de bellas artes, ¿no? Exacto, sí. Entonces digamos que la llegada al audiovisual es una llegada que imagino que no sé si es buscada o al final es el territorio en el que te encuentras cómoda, pero... Sí, bueno, fue bastante casual lo de trabajar con lo que es el lenguaje audiovisual. O sea, no fue algo que yo decidiera, porque realmente tengo una formación muy académica, estudiando Bellas Artes en la Complutense Madrid, en una época en la que todavía Bellas Artes era muy tradicional, con las clases de dibujo, pintura, sí, sí, escultura. Y bueno, fue cuando me fui a Alemania, que cursé un año de Erasmus, y a partir de ahí, bueno, la metodología artística alemana es muy diferente, entonces yo venía de estar acostumbrada a que me dijeran que tenía que dibujar o pintar, casi todo copiando, y allí nos planteaban que los proyectos eran libres, tanto el tema como la técnica, ¿no? Entonces al principio yo estaba muy perdida, o sea, yo seguía pintando, dibujando, pero no me encontraba, ¿no? Entonces de repente tuve una idea. ¿Se ha ido? No, vale. Se escucha. Tuve una idea que la veía en vídeo, ¿no? En formato vídeo. Y de hecho, digamos que era como una performance frente a la cámara.
No, es otra previa. Es una previa que, claro, dada mi inexperiencia e ignorancia, luego perdí todo el proyecto. Entonces no tengo nada de lo que fue mi primer vídeo, pero fue el hecho de coger una cámara, plantear algo frente a la cámara y luego poder trabajar ese material en el ordenador, lo que es la edición, ¿no? Que dije, wow, esto es lo mío. Sí, una cosa que me ha llamado mucho la atención, bueno, primero cuando leí tu currículum y vi que habías estudiado en Madrid, sin embargo no hay mucha gente que desde la academia, digamos, desde la Facultad de Madrid, luego termina siendo así una figura del audiovisual de una manera tan, yo creo que tan rápida y brillante. Tengo que decir que es una artista muy brillante, además muy laureada, ahora acaba de exponer en el Thyssen y con un proyecto pues muy complejo, ¿no? Y claro, este paso por Alemania es fundamental, y otra de las claves por las que también me interesaba tu trabajo y que creo que ya estaba desde ese principio es precisamente esto que estabas contando. Yo tengo una idea y tengo que contarla, el vídeo al final es el medio adecuado, y como estamos en este contexto, siempre esa idea de tengo que contar una ficción, estamos hablando de las ficciones, o algo que no está y que yo tengo que crear, y quizá el vídeo sí que puede, ¿no? Sí, además es que yo partía de cuestionar las propias ficciones, ¿no? Y sobre todo en las primeras, bueno, toda mi obra, ya no solo es cuestionar, sino dar la importancia que tiene la ficción en la construcción de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, lo que es la ficción cinematográfica o toda la ficción que se ha creado en los medios audiovisuales y se sigue creando, ¿no? Pero viendo lo que es el siglo XX, sobre todo pues desde los programas de televisión hasta las series y las películas, ¿no? Me planteaba un poco qué tipo de relatos, qué tipo de estereotipos se mostraban en estos lugares, ¿no? Porque, bueno, luego ya hablaremos de cosas más recientes, ¿no? Pero como que en mi trabajo está muy presente lo que son las pantallas, que ahora mismo estamos siempre rodeados de pantallas, ¿no? Y entonces, claro, frente a la cámara planteo ficciones, pero a la vez recreando ficciones o copiando esas ficciones que nos hemos acostumbrado a ver en lo que es el mundo audiovisual, ¿no? Sí, también estaba comentando cuando venía en el autobús con Alicia para hablar un poquito más de tu trabajo, un detalle, yo creo un matiz que creo que es importante. Lo que vamos a ver ahora de los ejemplos que Ana hace de crear una ficción, entrar en ella, no es solamente la construcción de una situación o de una historia irreal en la que se proyecta, como en la ciencia ficción, una idea, sino que ella muchas veces coge también situaciones reales en las que se crean grupos concretos que hay sus propias ficciones, ¿no? Pues sean, por ejemplo, los actores en este caso, ¿cómo se llaman? Los que hacen como de doble ficción. Sí. Las que hacen las... Este trabajo es con pruebas especialistas. De especialistas dobles o las tribus urbanas, sí. ¿no? Es decir, hay contextos en los que la ficción está muy presente de manera natural, ¿no? Exacto, sí, el tema de las tribus urbanas, ¿no? Sí. O gente joven, ¿no? Que tiene como sus propias reglas, funciona con ellas. Entonces, claro, en tu trabajo no es tanto el que yo voy a crear un mundo imaginario en el que proyecto determinadas ideas o pongo a prueba, sino a veces voy a la realidad, cojo, por ejemplo, estos colectivos y me doy cuenta que también están creando, bueno, con la gente joven has trabajado mucho, ¿no? Sí, completamente, tribus ¿no? urbanas. Exacto, sí, ¿no? Que al final en las tribus urbanas también es una forma de identificarte, ¿no? Ya no solo por cómo vistas, lo que escuches, ¿no? La ideología, al final también es una pequeña creación de un personaje, ¿no? Con el que tú te quieres identificar. Y sí.
Vamos a empezar poniendo, Borja, ya, vamos a empezar por el final de su trabajo, es decir, por lo último, por Time Out, por el proyecto que era el que estaba en Thyssen, ¿no? Sí. Y vamos a empezar por el primer vídeo, un poco lo vamos viendo y nos cuentas, aunque vayamos desde el principio, ¿no? Vale. ¿Quieres que explique un poco antes o que podemos comentar también mientras lo vemos, ¿no? Claro, mientras lo vemos, claro. A ver, vamos a empezar un poco así en directo, o sea, digamos abruptamente, porque en lugar de ir a esos trabajos primeros, ¿no?, que yo os comentaba, he preferido como hacerlo al revés, ir de lo más contemporáneo, esto es lo último del 23, ¿no? Fue en el 2023. Sí. A luego pinchar alguno antiguo, para que lo entendáis mejor, lo que hace Ana. La obra de Time Out es una trilogía de 3 vídeos, este es uno. Y todo, o sea, la obra nace porque desde el Thyssen, desde el museo, me invitaron a crear obra en relación a algún cuadro o varios cuadros de la colección. Entonces, partí de un cuadro de Rubens, en el cual sale... ay, ahora me he quedado blanco. Además, justo hoy es el día. Está Cupido y... No, era Afrodita, ya no me acuerdo. Perdonadme. Vale. Sí, por eso. Bueno, está Cupido sosteniendo el... Venus y Cupido. Estaba diciendo Afrodita, perdón. Cupido le sostiene un cristal, o sea, un espejo que además tiene una forma rectangular alargada para que Venus se pueda ver en ella. Entonces, en este cuadro lo que veíamos era como el tema de la autocontemplación, la búsqueda de la belleza y además el vernos y ser vistos es algo que sigue ocurriendo ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, subimos selfies en Instagram, al final lo que queremos es vernos y ser vistos, ¿no? Entonces, a partir de ahí creé 3 vídeos. Este es uno de ellos, que justo iba en una de las salas continuas, en el que se situaba alrededor de cuadros de bodegones de naturalezas muertas. Entonces, las 3 salas en las que estaban los cuadros, todos pertenecían a salas de pinturas del barroco. Entonces, en la época del barroco, los bodegones era un género que, bueno, no tenía mucho valor porque era más una forma de practicar la técnica de la pintura, pero en la que familias adineradas, burguesas, le pedían a los pintores que pintaran sus objetos más valiosos, que normalmente pues eran como vasijas, también ponían vino, algún alimento. Entonces yo hice, en relación a los otros 2 vídeos que ahora veremos, este bodegón del siglo XXI en el que yo propongo lo que serían los elementos más preciados de la actualidad, ¿no? Entonces, lo que es la protagonista es la pantalla de ordenador. Junto, por ejemplo, hay chucherías, que serían los alimentos actuales más artificiales, ¿no? También hay un smartphone, están los AirPods, hay DVDs, hay varias latas de energy drinks, ¿no? Y entonces lo que realmente quiero es hablar de esa relación que tenemos con lo que es esas pantallas y esas imágenes que consumimos a través de ellas, en las que buscamos como sensaciones, digamos, artificiales o como rápidas, ese consumo, ¿no? Y además añado en la pantalla unas frases de autoayuda que muchas veces encontramos, bueno, de autoayuda y como de ánimo, porque busqué los de ahora también, ¿no? Sí, busqué los hashtags más usados de Instagram y de TikTok, ¿no? Es verdad que decidí hacerlo en inglés, pero que también usamos en inglés nosotros, ¿no? Y entonces es como esa relación, ¿no?, con la pantalla, porque nos tiene como que calmar o que dar ánimos, esa búsqueda que tenemos constante, ¿no?, a través de las redes sociales, o también puede ser cuando por la noche te pones una serie de Netflix y lo que quieres es evadirte. Sí, sí. Y, ¿cambiamos al segundo? Sí. No sé si estoy hablando como muy cerca, pero bueno. Se te oye bien, yo creo.
Vale. Estaba en otra de las pantallas, ¿no? Eso es. En otra sala acompañaba a otros cuadros que eran estudios del claroscuro. Entonces aquí me planteé, ahora comprenderéis viendo el siguiente, bueno, os voy a contar una cosa, vale, voy a contar otra cosa. Para mí fue un reto también realizar vídeos que iban a exponerse al lado de cuadros, en salas de cuadros, ya que normalmente yo también en mis obras audiovisuales pues juego con movimientos de cámara, juego con la edición y también siendo consciente de que los visitantes no iban a poder quedarse delante de lo que es mi vídeo mucho tiempo porque realmente sí, pasas un poco delante, ¿no? Entonces planteé las 3 obras de una forma que fueran muy pictóricas, movimientos de cámara muy leve y aquí lo que vemos son los protagonistas, que es un grupo de jóvenes que se encuentran en una habitación y ahora mismo están durmiendo. En los ciertos momentos los móviles se encienden y ellos cogen el móvil y se despiertan y no pasa nada más. Entonces es como un bucle continuo en el que puedes ver, ser testigo de una situación que se sostiene en el tiempo. ¿Por qué hago esto, no? Y en referencia al cuadro de Rubens, una de las características principales de la colección de Thyssen es que colecciona muchos retratos. Entonces me planteé qué podía aportar yo desde mi perspectiva, mi discurso, pero también qué podía aportar yo exponiendo vídeos alrededor de estas obras, ¿no? Entonces decidí hacer un retrato del presente, ¿no? Decidí hacerlo grupal en vez de individual y en este caso es como un retrato de algo en el que no ocurre nada, ¿no? Pues son jóvenes que están pasando un tiempo juntos. Es verdad que decidí hacerlo en lo que son, como una habitación de adolescente. Por ejemplo, aquí, también aprovecho para comentar, tomo muchas referencias visuales y narrativas de películas de ficción y, por ejemplo, las habitaciones en las películas de adolescentes siempre son como su lugar de refugio, ¿no? En el que piensan, bueno, yo qué sé, se encuentran con sus amigos y todos los elementos, ¿no? Toda esa escenografía que hay, me parecía que era también importante, porque también en el Thyssen hay muchos cuadros, sobre todo del siglo XVIII-XIX, que eran de interiores de casas, ¿no? Y en esos interiores de casa, de hecho, las protagonistas eran mujeres que estaban como limpiando o estaban un poco tristes sentadas en una mecedora. Esperando la Entonces, carta, bueno, aquí hago como un retrato del presente, ¿no? O sea, de ese tiempo muerto que pasamos, o sea, por eso el título de la obra, Tiempo Muerto, en el que podemos estar tirados en la cama, en el sofá, con el móvil en la mano. Sobre todo también me parecía muy interesante, hilándolo con esta idea que a lo mejor haciéndolo no se da una tanto cuenta, pero que desde fuera yo creo que se ve, de que precisamente ese retrato, por ejemplo, de la individualidad y de la identidad actual, ¿no? En la que hay tantos momentos de espera, en los que coges el móvil, en lo que te despiertas por la mañana y miras el móvil, la luz del móvil te ilumina, no está retratado, no está fijado en el imaginario, porque son como momentos de transición que no sacas, pasa a los momentos principales, cuando alguien está hablando, cuando alguien está contestando un mensaje, y sin embargo ocupan muchísimo tiempo, y además son una parte muy importante de la identidad de uno, porque a veces son esos momentos íntimos, ¿no? Entonces por eso hablaba de lo de cómo tú rescatas a veces, y a mí es lo que más me gusta de tu trabajo, esas algo que a veces no vemos, pero que está siempre, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Lo que, como también decimos estos especialistas, ¿no? De cine, nosotros sabemos que las películas de cine no lo hacen los actores y las actrices, normalmente todo, pero nadie se va a rodar a las especialistas. Tú vas a ese que hay detrás, eso que no se ve, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es algo como que sí, que cotidiano, te sientes atraída, de ahí también tu trabajo feminista, en el sentido de que vais a ver luego que desde el principio ha puesto el foco en
Sí, las sí, mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde las primeras obras, sin, digamos, tampoco hacer una cosa directa, exclusiva, ¿no? Centrado en ese tema, pero desde el principio. Sí. Entonces esa parte de lo invisible, quería decir, porque claro, ves esto Sí. y hasta te conmueve, en el sentido te conmueve o te pone un poco nervioso, porque realmente uno se identifica, si no en uno, que una no se ve, en ver a tus hijos o ver a la gente, ¿no? Que estás como metido en una especie de eterno duermevela, ni que, uy, ha pasado una hora y estaba con el móvil, pero aquí ¿qué ha pasado? Sí, sí. Sí, es verdad, vuelves, ¿no? Es algo además que tenemos como súper integrado, ¿no? O sea, Claro. Que no le damos importancia, pero que es que ya forma parte de nuestras rutinas. Claro. Sí. Sí, la idea de la virtualidad, que también la hablábamos Alicia y yo hoy también viniendo en el autobús, ¿no? Que realmente hablar casi lo que diferenciaría un poco trabajos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Al menos yo hablo desde las artes plásticas y visuales, imagino que desde las escénicas también lo tendréis en cuenta. De ahora, del año 24 y el año 23, 22, 21, de a lo mejor los 80 y los 90, es precisamente esa relación con la tecnología. Cuando esa relación se obvia, pues a veces estás delante de trabajos que podrían ser, si quieres poner el tercer vídeo, sí. el tercer link de esta obra, podríamos estar en los 90, podríamos estar en los 2000, pero en tu trabajo hay como esa necesidad de, no, tiene que ser un trabajo que esté palpando el ahora, ¿no? Sí, eso no lo hago de forma consciente. Ya lo sé, pero que a propósito, muy interesante, por eso he querido volver a ahora y no coponer los primeros, pero de 2000, claro, los 2010, 2008, ha cambiado todo tanto. Si quieres, puedes adelantar un poco, sí, para que vean la similitud con lo que hemos visto anteriormente. Ahora estaba pensando, ¿no? Un poco, el tema es cómo al final todos también tenemos una vida digital. Claro, el yo virtual, ¿no? La mayoría. Hay gente que no, que se resiste, ¿no? Pero ya sea por trabajo o, bueno, o sea, incluso hablar con nuestra familia, ¿no? Que yo no la tengo en Madrid, ¿no? Cada vez está más presente esa vida virtual o digital y forma parte de nuestra realidad. Y por tanto la construcción de una ficción sobre ti sí. misma también y sobre lo que quieres proyectar. Sí, sí, sí. Claro, exacto. Y eso es muy... Sí, nada, comentar, como veis, aquí ellos siguen en su dinámica. Y ahora justo va a pasar, se recrea exactamente lo que sería el cuadro de Rubens. Sí, que es cuando móvil, sí. Yo lo he hecho así, él sería como Cupido y ella sería Venus, y justo ahora, exactamente este momento es el que como hemos imitado del cuadro que él le sostiene su imagen, ¿no? A Venus. Y bueno, a ver, tengo que también contar que, por ejemplo, en este vídeo, en el anterior, copié o traté de imitar un poco, por ejemplo, el tema del color, tratarlo de una forma más pictórica, cómo están ellos situados, la escenografía, imitando también cuadros religiosos. Entonces, bueno, ahí hay como una toma de decisiones muy consciente sobre todos los elementos que hay dentro del plano en relación a los cuadros que había alrededor, ¿no? Y también a la propia colección del Thyssen. Y bueno, pues este es un poco el resultado. La construcción, digamos, de esa ficción, ¿no? Sí. Porque sí. también se comentaba, yo te voy a ir así preguntando algunas cosillas también en relación mientras vemos la obra. Si quieres puedes irte poniendo la siguiente, la de Fan Camps, que estamos viendo como, o sea, esta ya sería del 22, ¿no? Estábamos comentando un poco, ay, se me ha ido ahora la idea que te iba a decir. En esta construcción de ficciones, lo que comentábamos también, cómo tú a veces entras también en colectivos, ¿no? O en grupos que tienen sus propios imaginarios y que de una manera especializada, quizá todos lo hacemos, pero cuando es una tribu urbana o es un colectivo profesional determinado, es mucho más, ¿no? Sí, sí, justo además en concreto este es sobre un colectivo muy específico. Un poco. Estuve grabando durante 7 meses, 8, en la zona de Azca, Madrid, en la que encontré que se reunían jóvenes, bastante jóvenes, de Madrid,
iban allí porque los edificios de Azka les funcionaban como espejo para ensayar canciones, ¿no? Entonces resulta que ellos se encuentran ahí viernes y sábados para ensayar coreografías de canciones de K-pop. Resulta que hay un movimiento de baile urbano en relación al K-pop a nivel mundial, que además ellos ensayan en la calle e imitan estos grupos de K-pop como que son sus ídolos, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve yendo durante una temporada para conocerles y ver qué hacía con ellos, porque me parecía muy interesante todo lo que estaban haciendo, y además porque el objetivo de sus coreografías era ensayar para luego grabarse y subirlo en redes. O sea, no es para luego subirse a un escenario y bailar en un escenario, ¿no? Y bueno, les retraté de forma individual, imité con mi cámara lo que es lo que sería el formato móvil, pero en este caso les grabé cámara lenta para demostrar lo que es al contrario que vemos en las redes, ¿no? O sea, como el movimiento como mucho más sostenido, y creé esta pieza que en realidad son 2 canales, aunque a veces aparecen 6, y es un baile generacional. Si quieres puedes subir el volumen y vamos un poco... Sí, sobre todo sería una idea también, esta idea de que esas ficciones ya están, ¿no? Aquí, están dentro, unas y otras, ¿no? Dentro, todas están, todas esas ficciones, que a veces parece como que hablamos como en general, ¿no? ¿Qué mundo va a venir? Bueno, ¿qué mundos ya están aquí, ¿no? Completamente, sí. Sí. Un poco para que veáis. Sí, porque la manera en la que ellas y ellos lo vivían, imagino que eso también sería muy interesante, ¿no? Sí, ¿Cómo era? A ver, ellos... súper bien. Yo a todos siempre les cuento lo que hago, el porqué, y excepto 1 o 2 que me dijeron que no querían que les grabara, que lo entiendo perfectamente, el resto súper... O sea, sin ningún problema, además como que les gustó que alguien se interesara. Compartirlo, porque viven desde que se levantan para esto, ¿no? Bailan muchísimo, sí, claro, echan muchísimas horas, entonces que alguien se interese por ellos, que son una minoría que va a Azka, que además de hecho están en un contexto en el que están los edificios y la gente que pasa alrededor pues van vestidos para trabajar en la oficina, no tiene nada que ver con ellos. Es muy de película de ciencia ficción, de hecho, sí, ¿no? Se ponen ahí a bailar. Sí, entonces ellos tienen como una comunidad creada en este entorno urbano que es Azka, pero también digital, ¿no? Que es como su lugar seguro, y además a mí me gustó mucho porque hay mucha diversidad de género, de identidades, también de cuerpo. Yo que también he hecho danza, el tema de cualquier tipo de cuerpo, oye, fuera de lo que es la academia, entre comillas, pues ahí todo el mundo puede bailar, ¿no? Y incluso los que no lo hacen muy bien también. Y sí, y claro, es como que ellos se identifican, ¿no? con todo este mundo de K-pop. Luego también una cosa que me gustó mucho es como son súper positivos, no sé, muy alegres, muy sanos. Sí, que también es un poco, tiene otra cara, ¿no? Porque es como la creación, he leído un poco, es como un poco la creación de un mundo ficticio en el que soportar un sufrimiento bueno, vital, en el que estamos en un principio del siglo muy convulso, ¿no? Sí. Y es como un escape, es un refugio, ¿no? total. Es un refugio. Luego, totalmente. También algunos me contaron que a sus padres no les gusta, ¿no? Lo que hacen es como una vía de escape, pero es una vía de escape súper sana, en realidad. Yeah. Sí. Y bueno, luego yo cuando terminé la pieza se la enseñé a ellos, les encantó. Y de hecho vinieron a Thyssen, también hicimos una performance con ellos, bailaron en el museo, y eso también a mí me gusta porque a veces cuando trabajo con colectivos que no tienen nada que ver con lo que yo hago, con el contexto, y sobre todo con el quiero contexto que a veces sepan del arte que contemporáneo, tal, que están
minoritario. Que lo retrato, o si trabajo con ellos, lo hago siempre desde todo el respeto, ¿no? Que de hecho, con los últimos que he trabajado ahora es con gente que hace cosplay, que les da cosa por si te quieres reír de ellos, ¿no? O en este caso, bueno, o sea, yo por lo menos lo intento hacer siempre así. Sí. Vamos a poner el siguiente, estudios del parpadeo, como esta es una pincelada para que luego todas exploréis la web de Ana y los Vimios y los veáis con más tranquilidad. Tengo algunos vídeos están cerrados, los tengo en privado, pero me podéis escribir, en mi web está mi email y yo os doy el link. Bueno, este es del que ha partido nuestro cartel, ¿no? Sí. La imagen que nos te dio para el cartel, entonces... Sí, quizás también puedes adelantar. Esta pieza además es bastante es muy experiencial, yo la he tenido puesta en casa, es muy inmersiva, es muy bonita. Bueno, y adelantado bastante, pero bueno. No, está bien. Yo cuento... A ver, esta obra la he grabado toda en Second Life, que es uno de los primeros metaversos que existen. Y bueno, llegué a él de forma bastante casual, antes de que Mark Zuckerberg quisiera volver a crear un metaverso. Y bueno, me encontré con que Second Life, que fue un boom en el año... O sea, cuando empezó a tener menos... O sea, cuando fue el descenso fue en el 2008. Digamos como que del 2003, 2004, 2008 fue el boom. Y bueno, se planteaba como un lugar en el que poder tener una doble vida. Por eso se llama Second Life. Y encontrarte y vivir otras cosas. Exacto, entonces partimos de que Second Life tiene código abierto y todo lo que hay está construido por todos los usuarios. Empezó con una isla y ahora mismo tiene las dimensiones de Australia. Todo lo que se ha construido ahí lo han construido usuarios a lo largo de todos los años y de repente pues mucha gente que tenía problemas físicos o... Sí, todo tipo de problemas podían ahí caminar, andar y conocer a gente, ¿no? Cosa que ahora mismo hacemos a través de Facebook. Claro. Bueno, no caminamos, ¿no? Pero bueno, o sí, pero bueno, Instagram, tienes redes sociales, pero fue antes de las redes sociales. Entonces con lo que me encontré es con una ruina digital, porque estaba prácticamente abandonado, o sea, puedes caminar y caminar, bueno, volar, yo volaba. Y bueno, en ese momento estaba yo como cuestionándome un poco de nuevo el uso de todos estos escenarios virtuales justo después de lo que fue el confinamiento y cómo había un aumento del tema del autocuidado, del bienestar, autoayuda, una espiritualidad pero un poco vacua, ¿no? Sí. Basada en, como siempre, sí. Bueno, ayudar, pero a través de consignas muy... Exacto. Y además, bueno, tengo un trabajo previo que creo que veremos, sí. En parte de investigación, bueno, a lo mejor lo sabéis, pero por si no, la palabra avatar, que es la forma con la que nosotros, la forma visual, podemos habitar estos lugares, incluso los videojuegos. En realidad la palabra avatar viene del hinduismo y el budismo y se ha usado durante siglos para referirse a la forma que encarnaban los dioses cuando bajaban a la tierra para solucionar problemas. Bajo esta creencia, de hecho, se dice que ya han bajado 12 a lo largo de la historia. Sin embargo, fue a partir de la primera novela de Cyberpunk, Snow Crash, de Neil Stephenson, en el que uno de los protagonistas, la novela se titula Snow Crash, tiene una doble vida, es un repartidor de pizza, pero en el metaverso, la primera vez también que se usa la palabra metaverso, pues es un guerrillero. Un guerrero, ¿verdad? Sí, bastante famoso, ¿no? Y entonces ahí también fue la primera vez que se usó el término avatar. A partir de esta novela fue cuando el concepto de metaverso nació y la palabra avatar también, dentro de lo que es el término informático digital. O sea, que esa relación con realmente la espiritualidad era directa, puesto que venía del hinduismo y avatares dentro de la religión. Y además, el creador, ¿por qué cuento todo esto? El creador de Second Life, que es bueno, lo que estamos viendo aquí, todo lo he grabado dentro,
partió de la novela que acabo de nombrar, de esta historia, ¿no? Para crear ese metaverso. Entonces, claro, era como, ya tuvimos eso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener una doble vida digital, poder ser como quisiéramos con ese avatar, hacer lo que quisiéramos, porque en Second Life no es un videojuego, no hay objetivos. Es una construcción de lo que quieres. Eso es. Entonces, decidí plantear todo lo que es esta obra, localizarla en Second Life. Y me centré en 2 relatos que cuentan cómo lidian con sus problemas para lidiar el malestar que tienen. Entonces, una de las voces en off nos cuenta cómo a través de las prácticas meditativas o más espirituales va hacia adentro y trata de lidiar con sus problemas, pero hay otra voz en off que nos cuenta cómo a lo largo de su vida, a través de internet, los primeros foros, los videojuegos, yéndose hacia afuera, ¿no? Hacia la pantalla, lidia con esos problemas. Entonces, yo quise hacer una obra en la que tampoco quería criticar todo lo que es internet o el metaverso o todo lo que hay en los videojuegos, sino mostrar estas 2 historias paralelas en las que 2 personas lidian con sus problemas de diferentes formas, ¿no? Y ya está. Eso también me permite meter otra cuña más sobre su trabajo, que veis que estoy así como metiendo así en pildoritas, y es precisamente esa manera de exponer en la que el juicio, digamos, no está muy dirigido, ¿no? Eso te permite entrar en las obras de una manera muy libre, ¿no? Estamos a veces muy acostumbrados a que casi la obra ya tenga una manera de interpretación, ¿no? Esto puede interesar a alguna gente, a mí me interesa menos, ¿no? Que a dejar la obra con la conversación abierta. Sí. Si quieres puedes subir un poquito el volumen, un poco para... ahora está terminando, ¿no? O sea, van intercalándose como ellos. Y ahora empieza... Bueno, vuelve ella, ¿no? Sigue hablando de sus cosas. Pero bueno... que serían como 2 perspectivas, pero incluso compatibles, ¿no? Porque a veces estamos en una o en otra, ¿no? Completamente. Momentos en los que te dejas absolutamente llevar por ese río, por ese fluido de lo que te toca, ¿no? Tecnológico y tal, y otras en las que, bueno, pues quieres como alejarte, ¿no? Y volver a una esencia que tampoco es tal, ¿no? Porque ya no sabes qué es realmente, lo virtual es real también. También, sí, completamente. Completamente, sí. Bueno, yo creo que sí. Yo también, o sea, todas las emociones pues realmente son reales, ¿no? Sí, y bueno, para mí también fue un reto, ¿no? Plantearme crear una ficción, o sea, de hecho ahora hay una corriente de crear cine dentro del metaverso. Entonces, bueno, yo tuve que aprender, o sea, estuve entrando muchísimo en Second Life, usar lo que es el punto de vista como si fuera una cámara. Planeando movimientos de cámara, buscando localizaciones, o sea, todo lo que haría afuera lo hice del mismo modo dentro, ¿no? Y sí que es verdad que yo, los 2 personajes, pues los monitoreaba yo. Pero bueno, también hay un guión escrito, con locuciones, hay 3 voces en off. Y también hay una música, hay una banda sonora, ¿no? O sea, trabajo un poco con esos elementos similares de, bueno, o sea, el lenguaje audiovisual, básicamente, ¿no? Luego hay momentos también muy absurdos que he metido... Sí, el humor también siempre está en tus trabajos, eso no lo hemos comentado. Ese humor, ese salirse, bueno, gravedad y poner pero también uno mismo también se tiene a veces que deconstruir, ¿no? Porque si no acabas haciendo lo mismo un poco que criticas, ¿no? Estando siempre de una manera como sólida, segura y pensando que es tu única opción, ¿no? Siempre el humor ahí, ¿no? Sí, bueno, siempre, bueno, no en todas las obras, ¿no? Pero sí. Yo me dediqué a esta obra, la verdad tengo que decir que me llegó especialmente, que sabes que me interesan mucho los temas de espiritualidad y he dedicado pues los últimos proyectos a esto porque, o sea, me veía a mí misma, ¿no? En algunas de las situaciones que son un poquito ridículas, ¿no? En las que te metes, ¿no? En tu película y piensas que a través de la meditación, siendo una meditadora de mucho tiempo, me he reído mucho. Me alegro. Sí, y vamos a pasar, es por el tiempo, porque de verdad que yo esta obra, por ejemplo, ya te da una conferencia, ¿no? Vamos a pasar a doble ficción, que esta tenía yo mucho interés
también por el tema que estábamos comentando de, bueno, de también tu interés de una manera muy clara, ¿no? Pero también con mucha naturalidad, porque creo que desde el principio lo tuviste muy claro, de hablar de cuestiones de género, de hablar de cuestiones, pero también con cierta sutileza, en el sentido de vamos a entrar también a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí. Poniendo incluso alguna, entrando en una frontera en la que puedes meterte en, a ver, porque por ejemplo el tema de la violencia relacionado con las mujeres, imagino que también puede venir como algo criticable, porque cuéntanos qué es lo que haces aquí y veréis cómo entra en contradicción con algunos tópicos, ¿no? Sí, esta obra nació al conocer, bueno, partí de Julian Johnson, que fue la primera mujer especialista de acción, de doblaje de acción del mundo, americana, que publicó su autobiografía en el 2011, siendo la precursora ella del Me Too. De hecho, el Me Too empezó en la gala de los Oscar, versión Oscar, pero de dobles de acción. Entonces, claro, ella en su autobiografía contaba cómo le costó mucho ejercer su oficio, porque en los rodajes no creían que una mujer pudiera realizar lo que estamos viendo aquí, pegarse, caerse, etcétera, ¿no? Lo cual me impactó muchísimo. Entonces, o sea, es algo, además, era muy curioso, porque realmente los que usaban era un hombre con peluca, o sea, no buscaban una mujer. Entonces, era algo como, yo lo veía como un machismo tapado, ¿no? O sea, porque cuando un actor de doblaje de escenas de acción dobla al actor, no te tienes que dar cuenta. Entonces, además, como si ya de por sí son invisibles al ojo, además vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces me pregunté cuál era la situación en España, no sé, si esto ocurría del mismo modo, y me encontré con que sí. Y me encontré con que 4 chicas, que son las que aparecen en este vídeo, se habían agrupado y habían formado el equipo de las Valkyrias Stunts, se habían conocido en la escuela de Ángel Plana, en Madrid, y habían decidido pues agruparse y hacer como un grupito para que se las llamaran y las contrataran. Estamos hablando, o sea, la pieza es del 2020 o 2019. Sí, del 21 es como vale. Aquí sí. Entonces, bueno, entonces yo las contacté y les dije, quiero hacer algo con vosotras. Lo que pasa que no sabía muy bien qué hacer, porque digo, es que no quiero hacer un documental o algo así. Entonces me planteé con ellas que ellas eligieran 4 escenas en las que supieran o intuyeran, porque hay veces que en las películas, cuando hay un doblado, no te lo ponen claro en los créditos, ni te ponen claro ni qué escena, ni nada. Ahora ya no pasa, pero ha habido años que pasaba. Esto además con Ángel Plana lo hablaba, o sea que a veces no aparecían en los créditos. Es que esto ha evolucionado muy rápidamente. Sí. Estos 3 años es que todo lo que ha pasado después de la pandemia es realmente rápido, ¿no? Entonces decidí con ellas escoger 4 escenas que ellas eligieron, que también yo pudiera rodar, porque... De películas muy... Sí, también había series, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, Los Ángeles de Charlie. Sí. Y escenificarlas con ellas y además, por mi parte de reto, con mi equipo, copiar plano a plano. O sea, eso fue una locura. Y también la edición. Entonces, también además les di ¿cómo se dice? El protagonismo completo, porque normalmente ellas lo que harían serían ciertas caídas, ¿no? O sea, o ciertos golpes, y el resto lo interpreta el actor principal. Pero les di la posibilidad de que hicieran todo. Además, claro, ellas me contaban que ellas se lo aprenden todo, aunque luego solo en la edición, en el montaje, se queden con esos 2 microsegundos de la caída. Ellas lo aprenden todo. Ellas también tienen que hacer, bueno, pues eso, que les duele. Todos esos chillidos eran, pues forma parte, ¿no? de su trabajo. Y decidí hacer con ellas eso y darles como el lugar que parece ser como que no se les estaba dando. Y esta última escena la eligió Estefanía, y claro, yo me cagué de miedo porque quería un fuego. Y era como, no, o sea, me da algo. Y lo hicimos, ¿no? O sea, bueno, Ángel Plana estuvo en todas las grabaciones de las escenas.
Y de hecho él aparece aquí con la llama. Y era como que Estefanía quería que le contrataran para quemarse, ¿no? Y porque ellas lo ensayan, o sea, ellas se preparan de una forma física constante, y además también yo creo que hay un tema de preparación mental, ¿no? De yo puedo, se hacen daño también, ¿no? Poner su cuerpo al límite, ese riesgo. Y luego la parte de eso de que comentabas, ¿no? Como mujeres... Sí, esa es una parte como oscura que hay que ocultar, ¿no? En que esa violencia que está siempre estereotipada en relación a ver, tengo que decir, claro, ellas también interpretan todos los roles, también buscamos escenas que la mayoría fueran mujeres, pero claro, es verdad que bueno, que son solo ellas, pero yo dije, es que no quiero, solo bueno, sale Ángel, pero que fueran ellas las protagonistas. Sí, yo creo que también hay, por ejemplo, en el tema de la ficción y cómo te creas una película de lo que tienes que ser, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, ¿no? Habría un debate interesante. Sí, bueno, además se lo hablaba con ellas, ¿no? O sea, cuando buscábamos escenas y películas, que pocas películas había hasta cierto año de que las heroínas fueran las mujeres, o que las mujeres pudieran pegar, tirarse por la ventana y que no solo fuera el personaje masculino el que hiciera todo ese trabajo sucio. Sí, que de hecho estos 3 años, como veis que estamos yendo, digamos, hacia atrás, claro, son fundamentales, ¿no? Se ha visto un cambio muy grande en estos 4 años de series, de películas, que es muy bien. Pues vamos a poner entonces la de Nueva Era, 1996, que esta yo creo que es un poco, también recoge este interés tuyo por estos manifiestos de Internet, de este mundo de la virtualidad, de Internet. Como veis, para mí era importante traer un artista para hablar de este tema que tocara desde ahí, ¿no? Porque si no, es lo que os comento, casi me parecería que da lo mismo estar hablando de utopías a principios del siglo XX que del XXI. Sin embargo, a través de la relación con la tecnología creo que se puede expresar muy bien. Sí, el trabajo de New Era, que se llama Nueva Era 1996, hace referencia al año en el que se publicó este manifiesto, que es el manifiesto de independencia del ciberespacio. De John Perry, ¿no? De John Perry Barlow, que bueno, él era también era un activista, ciberactivista, que venía de una corriente muy hippie, y bueno, también involucrado en la música, también en la poesía. Entonces es verdad que cuando nació Internet, muchas personas vieron este lugar como un lugar en el que íbamos a tener un espacio en el que que pudiéramos tener un lugar lleno de libertad, en el que no hubiera las normas o barreras que tenemos en la vida física, ¿no? O real, en las que no hubiera barreras de limitantes respecto a orígenes, ¿no? Identidad de género, etcétera. También fronteras, ¿no? Físicas que tenemos entre los países, etcétera. Y también como un lugar para compartir conocimiento. Entonces, este manifiesto yo me lo encontré y me parecía como tan actual, o sea, todo lo que defendía deberíamos que manifestarnos todos, para volverlo a retomar, porque claro, está totalmente incumplido, es decir, todo lo que propone así ha terminado eso, en control, y también en abuso de tus datos. Sí, y bueno, en nuestro país no ocurre, pero en muchos países no puedes tener acceso ni a Facebook o ciertos lugares, ¿no? Y luego también aquí y en otros países parece que tengamos toda la libertad, pero al final Google está controlado, hay unos algoritmos y accedemos un poco a lo que ellos quieren, ¿no? Cuando ponemos algo en el buscador. Entonces, incluso les entregamos nosotros nuestra información, que es lo más perverso que hay, ¿no? No tanto en esta época se pensaba que hay que tener miedo porque te pueden de alguna manera controlar y robar tu información, no, es una estrategia psicológica tan potente que eres tú quien, es como si tú abrieras la puerta de tu casa. Sí. Entonces aquí aparece un personaje que es como un avatar que recita ese manifiesto. Y a la vez ella tiene momentos un poco zen, haciendo referencia al origen de la propia palabra avatar, ¿no? Mejor puedes subir un poco el volumen y
escuchamos un poco, no sé en qué momento está el texto, pero... El ciberespacio está formado por intercambios, relaciones y el propio pensamiento que se extiende como una ola permanente en la red de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde viven los cuerpos. Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento. Es un poco como Estamos creando un mundo donde cualquiera, ¿no? Y te das en cuenta que no cualquier se cumple sitio, ninguno, la pueda expresar Constitución, sus ¿no? creencias, Solo se Exacto. cumplen sin tres importar cosas, los pero a lo mejor la titulares que sean, fundamental no se cumple y esto es sin un poco miedo igual, a ¿no? ser obligado Exacto, al silencio sí. o a la Sí, La esa yo- teoría, Claro, yo me encontré con un texto súper interesante, ¿no? Y como te comentaba, actual, para reivindicar que Internet sea un espacio de enriquecimiento, ¿no? En el que no existan esas barreras. Pero bueno, para mi opinión no está pasando. Está siendo controlado, es muy interesante. Además ellos lo que hicieron, lo publicaron en internet en, no sé si era como en 12 idiomas, a propósito, ¿no? Para que llegara a todos los lugares el manifiesto, y además se referían como a los gobiernos, digamos como que ellos fueron un poco el preludio también de lo que luego fue Anonymous, por ejemplo. No, a ver, son cosas diferentes, pero son como movimientos sociales que se han dado dentro de ese escenario virtual. virtual y tecnológico, sí. Sí. En este viaje que estamos haciendo hacia atrás, o sea, porque hemos empezado en el 23, 24, ahora ya estamos en el 19, vamos a poner la pantalla mágica. A mí también me interesa mucho este trabajo porque en esa construcción de ficciones y de narrativas ficcionadas, aquí te sirves de un espacio que está creado para eso, ¿no? Para crear ficciones, para hacer cine, para hacer... Y bueno, le das como un poco una vuelta, ¿no? También, ¿no? Pues cuéntanos qué es la pantalla mágica. Este es del 19, del 2019. Sí. Bueno, la pantalla mágica es un vídeo que se localiza en la Ciudad de la Luz, que está en Alicante. No sé si lo conocéis, lo que es la Ciudad de la Luz. Sí. Vale, la Ciudad de la Luz... Que también es un nombre como muy de secta espiritual y tal, ¿no? De pseudo... Es verdad, sí. Bueno, la Ciudad de la Luz se construyó en Alicante para construir un centro cinematográfico que fuera el Hollywood europeo. Para esa construcción recibió una ayuda europea monumental. Y yo conozco a las personas que llevaron a cabo este proyecto y lo hicieron con toda su ilusión, con toda la buena intención, pero en el desarrollo de lo que es el proyecto, personajes políticos no lo hicieron tan bien y era un proyecto muy ambicioso, es verdad, porque querían construir los platós más grandes de toda Europa, querían emular lo que es Los Ángeles, porque Alicante tiene un clima muy similar, está el mar cerca para grabar planos en el agua, y bueno, pues creo que empezaron como muy a lo grande. Era la época también de bonanza, ¿no? que teníamos, la época antes de la crisis, bueno, ya no sé ni cuál crisis, pero la época en la que se construía mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muy buena intención con el proyecto, pero se reciben unas ayudas y empieza a haber pérdidas. Empiezan a pasar cosas que os podéis imaginar. Entonces, a los 4 años que estuvo abierto, la Comunidad Europea se dio cuenta que la deuda estaba creciendo, que algo estaba pasando, y sancionaron a la Comunidad Valenciana prohibiéndoles grabar más allí, que se rodara más allí ficción, y cerrar lo que es la Ciudad de la Luz.
que sigue cerrada, supone supuestamente dentro de nada va a volver a abrirse, se van a cumplir los 15 años, y en ese periodo de tiempo, porque os cuento todo esto, en ese periodo de tiempo la Comunidad Valenciana estaba intentando vender la Ciudad de la Luz sacándola a subasta. Francis Ford Coppola se interesó, inversores chinos también, pero si tú comprabas eso, comprabas la deuda y además la prohibición de usarlo durante ese tiempo. Entonces, mi vídeo es un vídeo promocional en el que vendemos la Ciudad de la Luz. Entonces, realmente, ¿qué se intenta vender? Se intenta vender el cine y se intenta vender la ficción. Entonces, a lo largo del vídeo promocional aparece una chica, llamémosle presentadora, que va visitando diferentes lugares de la Ciudad de la Luz. Grabé en la Ciudad de la Luz, todo está rodado allí, y nos va contando historias de cosas que han pasado allí. Tengo que decir que los datos de los metros cuadrados o ciertos datos que aparecen son de verdad, lo que se cuenta es mentira. Y entonces se cuestiona a lo largo de esa promoción cuál es el futuro de la ficción del cine. Ella misma, además, luego vemos como lo que serían fuera de cámara, que también es actriz, que está luchando, ¿no?, por sostener lo que es su trabajo con una llamada con el representante, etcétera, y también mete un poco de humor. Y bueno, pues me planteo un poco, era un momento en el que se hablaba un poco del final del cine, porque estaban resurgiendo todas estas plataformas en las que la gente estaba consumiendo más series, ya no estaba yendo al cine, ahora ya lo tenemos asimilado, ¿no? Y parece que eso es lo que salva al cine, la producción de series en estas plataformas. Y bueno, yo creo que era el momento en el que también se estaba consumiendo más, empezando a consumir más audiovisual de otros formatos, en ordenador o bueno, Twitch, YouTube, etcétera. Y esa es lo que es la pieza, ¿no? La pieza yo creo que además es muy metafórica, ¿no? Porque sí, cuando la veis entera, si entráis a verla, pues bueno, también está hablando, por una parte, con las ficciones con las que convives, que sí, son las ficciones cinematográficas que tienes, qué puede ocurrir si acaban, porque te llegas a plantear cómo puedo vivir, lo que comentábamos antes, sin ese apego al cine, a las series, a la literatura, a las artes, a esa doble vida, pero que es una doble vida. Antes de lo virtual ya lo desempeñaba el cine, por ejemplo, la literatura o el teatro. Y entonces, bueno, es como muy metafórico también, ¿eh? Sí. Y los espacios, ¿no? También la idea de espacios y de posibilidades de crear ficciones. Es una pieza... es un poco nostálgica, sí, da un rollo, ¿verdad? Un poco decadente. Sí. Pero bueno, a mí yo estoy diciendo las fechas porque claro, es importante, ¿no? Han pasado cosas... Sí, y también fue un como... punto de inflexión ahí. Sí, para trabajar en esta obra trabajé con un equipo que trabaja en cine, ¿no? Entonces para ellos era increíble poder entrar ahí, ¿no? Porque además trabajé bueno, yo soy de Alicante, ¿no? Con gente de allí, y claro, a ellos les habían vendido que esto iba a ser el futuro, ¿no? Que iban a poder trabajar en Alicante y se iba a crear una industria alrededor de la ficción, y se había paralizado. Entonces cuando entramos allí estaban como súper emocionados, ¿no? Y te das cuenta un poco de esa importancia, ¿no? Que tiene, o sea, ya no me refiero solo como industria, ¿no? Pero que un lugar así esté cerrado durante 15 años. Y sobre años. todo es muy loco que es algo real construido. Sí. Que parece que lo has hecho también como las otras piezas en Second Life o algo así. Sí. Cuando lo miras dices, bueno, pues esto será una recreación, ¿no? Para quien no sabe de la existencia de este lugar. Exacto. Y de repente hay un lugar así, ¿no? Ahí en el que se podría crear todo tipo de situaciones, y ese no está construido virtualmente, ese es real, ¿no? Sí. Vamos a ir ahora a la voz digital, porque ya tenemos que ir un poco ya agilizando para dar un poco tiempo a alguna pregunta. Esta también es una obra ya, yo digo antigua y es del 2018, pero su obra está tan conectada con el presente, por eso hemos visto la última, la que hizo Thyssen, la primera, que tiene muchas de lo que vamos a ver ahora en 2018 lo tenemos como muy asumido, ¿no? De esta pieza, pero claro, entonces
pues era interesante poner ahí el foco, ¿no? Sobre las voces femeninas, que siempre son las que tienen los dispositivos tecnológicos y tantas películas que hemos visto, ¿no? Y las que sigáis ciencia ficción hay tanto sobre esto, ¿no? Exacto, de hecho, bueno, muchos de mis temas se reflejan mucho en lo que es la ciencia ficción. Sí, se inspira, ¿no? Sí, aquí fue un poco, es verdad que fue a partir de un libro de Helen Hester, el de xenofeminismo, que me entró un poco la alarma, que es una corriente en la que reivindican el uso de las tecnologías de una forma feminista, ¿no? Como que nos apropiemos de alguna forma de todo lo que la tecnología nos puede dar como una herramienta más a nuestro favor. Y entonces, claro, reflexionaban un poco sobre cómo en los últimos años se había usado de una forma sexista y cómo de alguna forma al final la mayoría de voces de los dispositivos móviles, ¿no? Incluso con el coche cuando quieres ir a algún sitio, son femeninos. Entonces ya hice una investigación revisando cómo de hecho en la Segunda Guerra Mundial las voces que acompañaban a los pilotos eran femeninas. ¿Por qué? Pues porque se asocia un poco a que te calma una voz femenina, en fin. Sí. Y entonces en este vídeo aparece un personaje que encarna a Siri, que es ella, y habla sobre esa sexualización de estas herramientas que en realidad no tienen género, ¿no? Y entonces, bueno, también vino porque leí una encuesta que se había hecho en Estados Unidos, tengo que decir, sobre cómo se imaginaban a Siri, ¿no? Entonces la imaginaban rubia, alta, delgada, con unos pechos muy grandes, etc. Entonces, podemos poner un poquito alto para oír esta parte, que es justo cuando ella se expresa, ¿no? Sobre este tema. Sí. Imagino que te gusta. Aunque debo confesar que la tecnología no tiene género, ellos decidieron ponérmelo. No lo entiendo. De hecho, existe la opción de voz masculina, pero Cortana, Siri y Alexa siguen siendo usadas mayoritariamente con voces femeninas. También en los GPS. Mi imagen es lo que podríamos denominar como imagen deseada del gusto de un hombre blanco heteronormativo. Soy joven, bella, delgada, rubia. Que hayan elegido que yo tenga una voz femenina, es decir, que sea una mujer, no es nada nuevo. Mis antecedentes se remontan al uso de voces femeninas en los dispositivos de navegación en la Segunda Guerra Mundial, cuando las voces de las mujeres se empleaban en las cabinas de los aviones, y los operadores telefónicos han sido tradicionalmente mujeres, lo que hace que la gente esté acostumbrada a recibir ayuda de una voz femenina. Nosotras, las inteligencias artificiales, hemos sido creadas para ahora ya que tenemos las inteligencias artificiales ya conviviendo con nosotras, ¿no? Y total. Ya, claro, esta es una obra que ponía, es lo que os decía, ¿no? En general, toda la obra de Ana abre la conversación, a mí eso es lo que más me interesa, ¿no? No te ponías ni a favor ni en contra de ella, digamos que se expresaba, ¿no? Pero bastante decía y proponía, ¿no? Sí, yo creo, o sea, puedo opinar, ¿no? Pero bueno, planteo, por ejemplo, con esta obra, como que en el momento que la hice, el primer año, te tengo que contar, Susana, que no le interesaba a nadie. Y creo que la gente no, en ese momento yo creo que no se daba tan cuenta. Fue al año cuando de repente ya me la pedían para un montón de exposiciones, me llamó la atención, o sea, al principio dije, bueno, ¿qué he hecho? A lo mejor esto es una... Sí, pero está pasando también con la última, mira, la última, aunque esa ha tenido mucha repercusión por el teasing y tal, no se entiende la envergadura de lo que estás ahí proponiendo, de esos tiempos extendidos, los que el móvil te ilumina y tú estás solo, o sea, esas imágenes son potentísimas.
pero es que en 5, no sé, iba a decir 5 años, en 1 año o 2. Puede ser, sí, Claro, sí, porque sí. siempre vas como un poco por delante en ese aspecto, ¿no? Sí. Como que estás ahí observando desde... Sí, observo mucho. Sí, pero desde ese lugar, ¿no? Quiero sacar como lo que decíamos de las mujeres que se dedican a hacer especialistas del cine, ¿no? O sea, no es fácil llegar a esa idea de, bueno, pero esto, ¿quién lo hace, no? Detrás, ¿quiénes están ahí? Y buscar el caso real, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, y trabajar con ellas, o sea, eso fue, wow, increíble. Sí. Bueno, también me costó hasta que conseguí financiación, me tengo que decir, estuve 2 años ahí como tratando de sacar el proyecto adelante, porque sabía que para eso necesitaba un presupuesto. Luego, por ejemplo, esto os tengo que contar, lo he grabado yo con mi cámara, lo he montado yo edito todas mis obras, también trabajo como editora. Pero bueno, por ejemplo, Aina, que sale como protagonista, es de un pueblo al lado del mío, de Alicante, y la contacté, yo le expliqué lo que quería hacer porque ella también tenía un proyecto en Instagram en el que ella se hacía fotos y la baneaban porque le enseñaba los pechos y tal. Y yo, de alguna forma, es verdad que en tiempo muerto sí que trabajo con actores, pero habitualmente en los otros proyectos no. O sea, busco a personas que de alguna forma pueden encarnar lo que yo quiero, pero es verdad que no son personajes con una dramaturgia que aquí, por ejemplo, sí que desarrolláis, ¿no? Es diferente, pero son como mis cómplices, ¿no? Al final, porque Aina se brindó y bueno, de hecho también yo creo que esto le ha abierto puertas, le dio a conocer, sí. Vamos a tener que terminar con una última para que podamos tener algún feedback, alguna pregunta. Creo que voy a ir al documental de Dalila. Vale. Vamos a cerrar con el documental de Dalila, porque es una pieza que con Olimpiadas, que la tendréis que ver ya vosotros por vuestra cuenta, bueno, a mí siempre me ha gustado especialmente. Es en un momento también, el documental de Dalila en el 2016, que aunque mucha gente sí utilizábamos ya habitualmente redes sociales, Facebook y sobre todo Instagram estaba empezando a desarrollarse, ¿no? Estamos hablando del 16, ya se está planteando algo que claro, ahora ya está como desbordado al límite. Es un personaje, lo que hace Ana es... Bueno, estabas en Argentina además, ¿no? Lo grabé en Madrid, pero ella era de Argentina, la protagonista. Entonces ahí vemos esa doble vida entre alguien que tiene una vida que puede considerarse, pues bueno, un poco precaria, ¿no? En la vida real, porque no sé si trabajaba tenía una oficina, trabajo... y sin embargo tiene una vida virtual a través de las fotos que se hacen, los escenarios, en redes que de alguna manera le llenan, ¿no? Sí, ella además, o sea, la idea me vino al conocerla, se llama Dalila Virgolini, la podéis encontrar en redes. Entonces, fue en la época de Facebook. Sí, o sea, sí, de hecho hay un momento que me encanta a mí, que le pongo mucho en Cofretal, en el que ella explica lo que es Facebook y lo que es claro, cómo debes de actuar en Facebook y cómo debes, claro, un momento muy primero, ahora ya... Entonces ella... Facebook está ya casi como un poco para otras cosas, ¿no? De los mayores. Pues ella se había creado un personaje ficticio, literalmente, que era ella famosa. Entonces, imitaba a los famosos. Entonces imitaba las poses. Es muy warholiano, además. Total. Y entonces en esa construcción de esa ficción llega esa Dalila famosa a grabar un disco. Por eso sale también lo de la música, ¿no? Sí, es increíble. Entonces ella se grababa saliendo del estudio. No era verdad, del todo. O sea, entonces al principio cuando la contacté ella me dijo, no, vamos a hacer un documental que yo sea súper famosa y nos vamos al hotel, al Ritz, no sé. Pero yo al final dije, no, o sea, a mí lo que me interesa es cómo tú creas esas imágenes detrás de la cámara. Entonces pasé con ella, fueron como 4 días y llegamos a un acuerdo. Esto lo cuento porque bueno, yo creo que nos puede interesar. Hay escenas que sí que están ficcionadas, que ella no suele hacer eso, pero hay escenas que las busqué yo o las encontré.
¿no? Entonces yo grabé muchísimo, de hecho no aparece todo, grabé a su familia y todo, no aparece. Pero básicamente es conocer cómo ella va creando esa ficción detrás de esa cámara y cómo va pensando en cada foto que va a subir en las redes. Y entonces la pieza dura 20 minutos. También yo aquí de forma consciente lo titulo como el documental de Dalila, también porque cuando concebimos lo que es el género de documental creemos que lo que vemos es verdad. Y no es así, o sea, yo que también trabajo grabando para clientes o cosas, encargos, no, o sea, vosotros lo sabéis. Donde sitúas la cámara, o sí, hay una decisión y luego completamente, y luego con el montaje, pues hacer maravillas. Entonces, bueno, también esto fue un proceso de trabajo con ella y luego también muy interesante porque ella tuvo, bueno, pues diferencias con el documental, porque ya no se veía así, ella estaba acostumbrada a manejar su imagen siempre ella, o sea, autofotografiarse y a subirla. Sí, porque hay como dos mundos que se están, en dos capas, ¿no? En el documental. En una estás viendo lo que ella hace, sí, y además desde un punto de vista que a veces no es el de ella, exactamente. Exacto. Tanto desde físicamente de ángulo como casi conceptualmente. Sí. Y en otra le haces tu entrevista, ¿no? Sí. O hablas con ella, sí, y ella a veces está en momentos, claro, podríamos decir un poco más de bajón, ¿no? Respecto, sí, a esa doble vida, esa relación con su yo virtual que ella tiene, sí, cómo la lleva, ¿no? Sí, ¿puedes pasar un poco para adelante? Y, por ejemplo, esto lo hice yo sola con mi cámara. Sí, ahí está como buscando, ha visto un escenario. Ahora esto es tan habitual, ¿no? A mí me llama la atención que montas una exposición y va mucha gente solo a usarla como escenario, ¿no? Exacto. Hasta se visten y... Sí, esto era como de fiesta, ¿no? Ella buscando esa foto de fiesta. Estaba su amiga todo el rato haciendo fotos. Sí. Pero bueno, ¿se puedes pasar un pelín, un minuto? Así un poco más... Vale, ahí está bien, sí. Bueno, aquí ella no aparece, aquí grabé pantalla. Porque ella utilizaba sobre todo Facebook y luego ya empezaba a Instagram, sí, ¿no? Sí. Adelántamelo un pelín, perdón. Me voy como... No, o sea, no, perdón, o sea, adelanta me refiero, vete para... Voy perdiendo vergüenza. Ahí, vale, 9, al 9. Sube el volumen. Tener esa libertad es lo que me hace sentirme segura de mí también y que me da esa satisfacción de tomarme con naturalidad el querer verme guapa o el querer verme sexy y glamurosa y como me apetezca ese día, y también un día si me apetece salir recién levantada con mis ojeracas tampoco me preocupa, ¿no? Tener la opción del sexy o de andar por casa para mí es genial, y creo que también va un poco de moda entre los famosos que sigo y que seguimos todos, ¿no? Me parece que está guay eso que hay ahora de poderse mostrar también con esas dos caras. Y a la vez, tal vez es lo que nos acerca un poco más a estas superestrellas. Vamos a parar ya. Vale, sí. Sí. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí para abrir un poquito, si hay alguna pregunta, un debate. Teníamos más películas preparadas, más links, veis que es una... Por eso quise empezar por el principio, porque dije, por lo último, si no empezamos por la hora, no llegamos. Nos hubiéramos quedado en el 2000. Total. Y claro, en tu caso, en esa relación que haces con la tecnología y con lo que está pasando, pues era importante ver el ahora, ¿no? Sobre todo, a mí me parece que tu trabajo abre a otros temas, ¿no? Como precisamente son esa convivencia con el yo virtual. Entonces, si se habla de crear tanto tentativas de futuro como ficciones, como utopías, pues no se puede obviar, ¿no? Nuestra relación con la tecnología, ¿no? Y yo creo que... Sí, que esa es una aportación muy importante. Os diré que, por ejemplo, este documental de Dalila, cuando presentó Ana esta pieza, yo estaba
trabajando en un proyecto en el que buscaba precisamente artistas que trabajaban con identidades pero contemporáneas, y había muy pocos artistas que trabajaban con estas piezas. De hecho, dentro de la performance, quizá lo más interesante son la performance de internet, ¿no? Que luego se ha diluido mucho, y siempre hago el chiste de se diluye mucho porque hay mucha gente que no es artista, o sea, que no quiere hacerlo desde la práctica del arte, que llega a unos niveles tan altos que a veces no es fácil identificar a quien está haciendo realmente desde una voluntad artística a quien simplemente se expresa. Total. Sí. Entonces, claro, es muy complicado estar en ese terreno porque hay mucha gente, tú lo habrás visto, que no tiene interés de realmente, lo está haciendo como su expresión. Claro, ¿no? es porque ahora no es como antes, o sea, ahora todos podemos habitar la pantalla, que es Eso, un poco el tema, ¿no? Que antes eran solo los actores, o los artistas los también, artistas, ¿no? Los videoartistas, ¿no? Pero lo que la gente veía al final en la televisión era solo ellos pueden pasar por ese escenario, ¿no? Y ahora de repente todos podemos, ¿no? Todos podemos grabarnos, subir fotos, que nos miren, ¿no? Performar frente a la cámara. Y ha democratizado, a mi parecer, el uso de la tecnología, ¿no? Y de esa posibilidad de expresarse, ¿no? Que cualquier persona ahora mismo que genera contenidos, ¿no? O sea, hay influencers que, bueno, que son solo para lucirse, pero hay gente como creando mucho contenido en YouTube o Twitch desde sus intereses, y nos deja que todos podamos, ¿no? Sí, por eso a mí, cuando a veces hay gente que, pues no me interesa nada del arte, ¿qué tal? Digo, es que claro, el arte ahora mismo no está solo en quien dice voy a hacer una pieza, ¿no? Voy a hacer una película, voy a hacer una pieza teatral, voy a escribir. No, hay quien se está expresando de una manera libre, y a veces es complicado porque, bueno, tienes que estar ahí mirando y siguiendo, ¿no? Y, bueno, tu trabajo va de eso, ¿no? De esa observación. Sí. Totalmente, pues si queréis, ¿tenéis alguna pregunta para Ana o sobre el tema? O algún comentario, si os ha interesado, si conocíais este tipo de obras. ¿Estáis alucinadas? Sí. Bueno, pues eso ya está bien. Esa primera emoción es muy importante. Pero, por una parte, a uno le choca, pero si os dais cuenta, lo que tienen este tipo de piezas o este tipo de proyectos es que uno rápidamente la identificación la siente, porque, claro, es que es como lo que os comentaba de la última pieza esta del Thyssen tan pictórica. Yo cuando veía a todos esos adolescentes tumbados en los que están durmiendo, se les va encendiendo el móvil, como se nos extiende, es que realmente ese es el bodegón contemporáneo de nuestros días, ¿no? O sea, y es fascinante como ella realmente ha entrado ahí, ¿no? No recrear muchas veces cuestiones que también son estereotipos, ¿no? Que tenemos del arte antiguo. Ella entra como en algo, lo pone en relación con esas piezas del Thyssen, ¿no? Es que me parecía maravilloso como había escogido el cuadro, ¿no? de Cupido y Venus, y de repente es que la ves ahí con el iPad, ¿no? El iPhone, el chico y la chica ahí tumbados. Sí. Y realmente te toca, ¿no? Y a veces, claro, te remueve, porque a veces el arte que tenemos más controlado, incluso que puede parecer muy controvertido o muy transformador, pero está visto, ¿no? Está visto, me refiero, sin quitarle ningún mérito. Es algo que a lo mejor, pues desde los años 70, 80 estamos viendo, de repente introduces algo que es bastante contemporáneo y que te toca, y es perturbador, porque dices, ahí estoy yo, ¿no? Y esto no lo tengo domesticado, esto no lo tengo asumido. Ya, sí, yo sí que eso lo hago, como que a veces creo que muestro cosas como que en realidad, o sea, no son perturbadoras en sí, pero que sí que a todos remueven un poco, ¿no? Y hay un propósito ahí, ¿no? Claro, como, sí. Para reflexionar, ¿no? Sobre ciertos temas. Y claro, yo pongo el foco en cosas que, pues bueno, me interesan. Sí, hay muchos protagonismos también femeninos y de duales, distintos tipos también de mujeres. Si veis toda la videografía de ella, que claro, hemos saltado por las temáticas, es muy interesante porque no solamente hay un modelo, ¿no?
Hay modelos de mujeres como las que eran estas mujeres que hacen, digamos, en el cine las especialistas, que siempre se me olvida el nombre, las especialistas de cine, entonces generan esa violencia, claro, actoral, ¿no? Pero que está invisible, entonces creo que es muy sutil, porque es hablar de una invisibilidad muy sutil en algo que ves habitualmente. Hay otras mujeres también como más calmadas y como más empáticas, ¿no? Más... Sí, yo claro, no tengo un prototipo. Como que me voy un poco, suena mal lo que he dicho, pero quiero decir como voy adaptándome, ¿no? Sí que tengo que, por ejemplo, que contar que la pieza del Thyssen son blancos, angelicales. Bueno, hay un personaje, bueno, hay una chica que es de color, que es negra, pero claro, yo estuve viendo todos los cuadros y todos eran blancos. Claro, o sea, hiciste, fue bastante una la lección, atención, además. Sí, y justo, no sé si fue la edición anterior del proyecto Cora, un artista hizo en relación al único cuadro en el que salía un esclavo negro. Sí. ¿Vale? Entonces yo aquí también decidí un poco sutilmente, ¿no? Reflejar también lo que había alrededor, Sí. porque de hecho son como pues jóvenes, pues muy monos, muy... Sí, pijos. Sí. ¿Vale? Un poco Sí. que es... Y también medio angelicales e incluso diría, no andróginos, pero los ángeles, porque había cuadros alrededor, o sea, Venus y Cupido eran... Bueno, Cupido era como un ángel pequeñito. Son un poco... que no se sabe muy bien, ¿no? Sí, son vivos. Masculinos, medio femeninos y tal. Yo eso lo traté de... O sea, para este cuadro, para esta obra lo decidí, ¿no? Y bueno, pues son decisiones que hay que tomar. A mí me gustó y no lo he comentado, pero me pareció que era que estaba pues lo que hablamos también dentro de los feminismos desde el pensamiento situado, ¿no? O sea, yo estoy hablando desde una feminista blanca, privilegiada, desde ese contexto. Entonces, yo lo vi como un posicionamiento también. O sea, fíjate que es esto, porque claro, incluir de repente de una manera forzada a ver, estabas haciendo, pues... Me costó mucho todo. O sea, claro, pero por lo menos te lo planteaste, ¿no? Hay quien piensa sí. que habla a todas las mujeres o a todos por ejemplo, uno de los chicos va vestido con un vestido, ¿no? Y casi nadie se da cuenta, ¿no? O sea, hay unas cosas ahí que, bueno, pues que también a mí me interesan, pero bueno, pues de una forma... bueno, no tiene por qué ser sutil, para nada, porque por ejemplo en Fancamps a mí me encantó encontrarme con este grupo de jóvenes en los cuales, o sea, identidad, género, raza, o sea, todo eso estaba hiperdiluido, ¿no? O sea, una cosa maravillosa. Y le retraté y lo encontré, o sea, no lo forcé, es lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, sí que busco o aparece una diversidad de forma inconsciente, aunque también lo que tú has dicho, desde mi privilegio de porque esa es una verdad que no se puede evitar, ¿no? Sí, 100%. Claro que es así. Sí. Bueno, pues yo creo que quizá lo vamos a dejar aquí. ¿O seguimos hablando un poco más? Como, si hay alguna pregunta. ¿Ya no hay ninguna pregunta? Bueno, será porque nos las llevamos luego para pensar en ellas, ¿no? Bueno, porque creo que el trabajo de Ana propone muchas, ¿no? Hacia dónde vamos, sobre todo, ¿no? Y qué vidas podemos llevar junto con la vida llamada, digamos, como yo llamo, corporal en carne humana o en la carne digital, ¿no? Exacto. No, para que quedemos... Es que, joder, estoy yo tan flipada que digo, tengo que venir con los deberes hechos. Entonces, yo creo, Ana, que voy a seguirte, que voy a buscarte, voy a googlearte y voy a hacerme fan. Gracias. Evidentemente, porque te has puesto de una forma maravillosa donde yo, bueno, donde me gustaría acercarme más a
a eso que nos propones, ¿no? Con tus obras. Claro. Entonces, pues creo que a mí particularmente, para que nos vayamos todas felices, por lo menos yo, más tranquila, decirte que me he quedado flipada. Y como alicantina ya más. Bueno, yo soy de la Comunitat Valenciana también. Entonces ahí andamos con esta piedra angular de comunitat, de això ho pagui tot. Esto te sirve para seguir, ¿eh? Este halago, impulso. Sí. Nada, yo, bueno, mi web, si googleáis mi nombre... Ana Esteve Rey. Luego también, si lo que os comento está en mi web, está mi mail, y luego o por Instagram, si queréis algún vídeo para verlo en casa o ponerlo en clase, o me lo pedís. Porque hay algunas cosas que sí que están abiertas, por ejemplo, otras necesitan códigos. La voz digital, pero hay otras que ya no, que lo sabéis que eso ocurre, que en cierto momento en el que tenemos como que... Estaba ahora cayendo que solo los títulos ya dan para una conferencia. Hay muchas alusiones además teatrales y a textos teatrales, como os habéis podido dar cuenta, pero dados una vuelta, ¿no? ¿Ves? A mí el tema del texto me cuesta mucho, sí, claro, yo soy más de trabajar con imágenes. Pero hay textos en las obras siempre, no te das cuenta, pero siempre... Sí, eso es un tema. Terminas metiendo ahí... Sí, que también es muy contemporáneo, ¿no? Porque ahora mismo, ¿no? Es esta idea de cómo se consume realmente el audiovisual y tal en cualquier lugar, ¿no? Muchísimo, ¿no? Tiempo-lugar que tenemos, se lee. Sí, los vídeos ahora de TikTok o los reels, todos van además con los subtítulos, que digo, ya no vemos la imagen, solo leemos el texto. Pero sí, eso claro. También hay, por ejemplo, fancams no hay, es solo imagen, y la edición y la música y el movimiento, ¿no? O sea, que generan ellos. Pero otras veces pues sí que incluyo o diálogos o voces en off. Y bueno, eso me cuesta, lo tengo que reconocer. Bueno, pues yo creo que ya está. Bueno, muy agradecidas como siempre estar en las jornadas. Espero veros el año que viene. Y bueno, esta mujer os acordaréis porque la veréis subir mucho, porque aquí tenemos a una grande. Muchas gracias.